Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, doctora. Ya, buen día, buen día. Buen Pensé día, que no me doctora. escuchaba. Buen día. Ya vamos a continuar con la clase. Van a disculpar la demora. Nos hemos quedado, nos falta avanzar este huesito que es nasal, cigomático, vómer y mandíbula, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar con el huesito nasal. Estamos avanzando los 14 huesos de la cara, ya hemos abarcado muchos, ¿no? Ahora, este huesito, el nasal, miren, están articulados los dos nasales. Está el nasal derecho y el nasal izquierdo. Es un hueso par, entonces le vamos a llamar así. Hueso nasal, se llama hueso nasal o le llaman también huesos propios de la nariz. Para su estudio, presenta, aquí está escrito, una cara anterior, una cara posterior y 4 bordes. ¿Ya? Miren, este borde, que va a ser el borde superior, este borde, que va a ser el inferior, que va a ser el borde lateral, y este de aquí, mirando a la línea media, va a ser el borde medial. ¿Listo? Entonces tenemos en el hueso nasal 2 caras y 4 bordes. Vamos a hablar de su cara anterior. Esta es su cara anterior y esta presenta superficie rugosa para un músculo que se llama prócer. Aquí se va a insertar el músculo prócer. Vamos a encontrar un orificio, pero este orificio no tiene nombre aquí en la cara anterior. Ya no tiene, solo es un orificio. Entonces decimos, en la cara anterior encontramos superficie rugosa para el músculo prócer. La cara posterior. Esta cara posterior, que está formando parte de la pared lateral de las fosas nasales, que presenta un surco. No se nota bien el surco, pero están los huesos, así un surco, que ha labrado este agujero de la cara anterior. Entonces, este agujero de la cara anterior se abre aquí en la cara posterior y labra este surco. Este surco que le han puesto surco etmoidal. ¿Por qué le habrán puesto surco etmoidal? Así le han puesto, surco etmoidal. Entonces decimos que en la cara posterior se encuentra el surco etmoidal. Este surquito es para un nervio que se llama nervio, voy a abreviar ya, nervio nasal externo. Este nervio nasal externo es rama del nervio etmoidal, por eso le han puesto a este surco etmoidal, porque va a pasar el nervio nasal externo, que es rama del nervio etmoidal anterior. ¿Listo? Listo, esas son las caras, no hay más detalle. Cara anterior para el músculo prócer, cara posterior con el surco etmoidal para el nervio nasal externo. Bordes. Para explicarles los bordes, voy a ir al hueso maxilar. ¿Ya? Aquí. Entonces tengo al hueso nasal. Su borde superior, ya sabemos, se va a articular con el borde nasal del frontal. Eso ya hemos detallado, ¿no? En el frontal, borde nasal del frontal. Con ese se va a articular el borde superior.
El borde inferior, ya, es para los cartílagos laterales de la nariz. Ya sabemos que la porción inferior de la pirámide nasal es puro cartílago, entonces aquí en el borde inferior se van a insertar los cartílagos laterales, que son dos, ¿no es cierto? Al lado derecho vamos a encontrar un cartílago lateral, al lado izquierdo otro. Ahora, el borde lateral se está articulando con la apófisis frontal del maxilar. Con la apófisis frontal del maxilar. Aquí estoy bien. Entonces, su borde lateral se articula con la apófisis frontal del maxilar. Y su borde medial, se va a articular con el hueso nasal opuesto, ¿no? Con su opuesto se va a articular a través de su borde medial. Ahora, en este borde inferior, donde se insertan los cartílagos laterales de la nariz, vamos a encontrar un surquito, ahí está una escotadura, que le llaman nasolobular, que es para arterias, ¿no? Pero no describe el libro de Rouvier, ¿ya? Entonces le vamos a dejar así. Listo, eso era hueso nasal, no tiene detalles, solo aprenderán la cara posterior que tiene el surco etmoidal para el nervio nasal externo. Ya eso sí tienen que aprender, porque cuando hagamos nervio nasal externo, vamos a volver a repetir. Listo, entonces aquí están los 4 bordes, miren, el borde medial se está articulando con el otro hueso nasal. Listo, tenemos al nasal, no tiene detalle. Nos vamos al hueso cigomático. A este hueso le llaman también malar, le llaman también yugal, le llaman también pómulo, tiene varios nombres. ¿Ya? Pómulo, yugal, malar, pero nosotros lo vamos a conocer como hueso cigomático, ya que se articula con las apófisis cigomáticas de varios huesos. Por ejemplo, aquí arriba yo voy a encontrar la apófisis cigomática del frontal, así, del frontal. Aquí adelante voy a encontrar la apófisis cigomática del maxilar. Y aquí atrás voy a encontrar la apófisis cigomática del hueso temporal. Ah, entonces por eso le han puesto el nombre de hueso cigomático, ¿ya? O yugal, o llamado también pómulo, ¿ya? Este huesito tiene forma cuadrilátera, en él vamos a estudiar 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Sus caras. Tiene una cara lateral, le dicen también externa, ¿no? Porque está mirando afuera, y tiene una cara medial o interna. Ahí está. La cara lateral, vamos a hablar de la cara lateral, la voy a describir aquí. Un ratito, vamos a borrar. Entonces aquí vamos a hacer cara lateral. En esta cara lateral vamos a encontrar 2 superficies rugosas. Aquí me está mostrando como A y B, que son superficies rugosas para los músculos cigomáticos. ¿Ya? Arriba el cigomático menor y abajo el músculo cigomático mayor. Aquí está como B. Y vamos a encontrar un agujerito, que lo voy a detallar con número 1, que se llama agujero cigomático facial. Agujero cigomático facial. ¿Para quién? Para el nervio cigomático facial, para la arteria cigomática facial, para la vena cigomático facial. ¿Ya? Esto está aquí, en la facies, ¿no? Aquí al rostro nosotros le decimos facies en términos médicos. Entonces vamos a encontrar aquí ese agujerito que se llama cigomático facial. Para vasos y nervios del mismo nombre, cigomáticos faciales. Listo, esa era la cara lateral, no hay nada más. Cara medial, vamos a escribir aquí. Cara medial. ¿Qué tiene la cara medial? La vamos a dividir en 2 porciones, así. Una porción superior y una porción inferior. La porción superior forma, voy a poner aquí superior, forma parte de la fosa temporal. Forma parte de la fosa temporal. Miren, aquí está formando parte de esta fosita, que es la fosa temporal. En cambio, la porción inferior, un detalle más, forma parte de la fosa temporal y aquí hay un agujero que le voy a detallar como número 1 y se llama agujero cigomático temporal. ¿Por qué le han puesto este nombre? Porque está en el hueso cigomático y está en la porción que va a formar la fosa temporal.
y han puesto agujero cigomático temporal para vasos y nervios del mismo nombre también, ¿no? Para vasos y nervios cigomático temporales. Eso es en la porción superior. En la porción inferior, nosotros vamos a encontrar esta superficie rugosa. Ya le vamos a poner número 2 y le vamos a nombrar como superficie rugosa. Esta superficie rugosa es articular. Esta porción de la superficie rugosa se va a articular con la apófisis cigomática del maxilar. Entonces, miren, se va a articular con esto, ¿no? Yo voy a encontrar aquí el vértice de la apófisis cigomática del maxilar y se va a articular con eso. Listo, entonces digo, la cara medial está dividida en una porción superior lisa que forma la fosa temporal y en ella encontramos el agujero cigomático temporal para vasos y nervios del mismo nombre. La porción inferior es articular, entonces la superior es no articular, forma fosa. La porción inferior articular presenta una superficie rugosa que se va a corresponder con el vértice de la apófisis cigomática del maxilar. Listo. Ya tenemos caras, bordes ahora. Bordes y luego ángulos. Y con eso vamos a terminar. Este huesito también es bien facilito. Vamos a empezar con los bordes. Tiene 4 bordes, ya que este hueso tiene la forma cuadrilátera. Miren, tiene este borde que se llama anterosuperior. Está mirando adelante, miren, esto está mirando adelante, pero esto está mirando arriba. Entonces se llama anterosuperior. Este otro está mirando adelante, pero también está mirando abajo, el borde anteroinferior. Atrás me voy, póstero superior, póstero superior. Y atrás y abajo, póstero inferior. Listo. Tengo los 4 ángulos, bordes, entonces, el antero superior, el antero inferior, el póstero superior, el póstero inferior. Listo. Ahora sí, vamos a hablar del ángulo antero superior. Vamos a empezar por este ángulo, el antero superior. Lo voy a escribir aquí. El borde antero superior. ¿Qué característica tiene este borde? Está formando la pared lateral de las cavidades orbitarias. Miren, está formando esto. La pared lateral de las cavidades orbitarias. Y en él vamos a encontrar, miren, en este borde se ve aquí, de la otra cara, un agujerito. Este agujerito que le vamos a poner número 1 y se va a llamar agujero. Está en el hueso cigomático, se va a llamar cigomático. Y si les digo que está formando parte de la órbita, este borde, la pared lateral de la órbita, ¿cómo se va a llamar? ¿Cigomático? Orbitario. Orbitario, muy bien. Entonces solamente encontramos 3 agujeros bien importantes aquí en este hueso. El cigomático facial en la cara lateral, en la cara medial el cigomático temporal y en el borde anterosuperior el cigomático orbitario. ¿Por qué? Porque este borde está formando la pared lateral de la órbita. ¿Para qué es este agujero? Para vasos y nervios cigomático orbitarios, que ya los vamos a detallar cuando estemos haciendo trigémino, entonces van a acordar. ¿Se acuerdan del agujero cigomático facial? Les voy a decir del cigomático orbitario, del cigomático temporal. Entonces ya se tienen que ubicar dónde está. Listo. Ese era el borde antero superior. El antero inferior, este borde es articular. Es este borde, es este. ¿Con quién hemos dicho que se articulaba esta superficie rugosa? ¿Con quién hemos dicho que se articulaba esta superficie rugosa? Perdidos. Con la apófisis cigomática del maxilar. Con la apófisis cigomática del maxilar. Entonces el borde anteroinferior es articular también. ¿Por qué? Porque se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Aquí está, es este borde. Listo, ya tengo el antero superior que está formando la pared lateral de la órbita con el agujero cigomático orbitario y el borde antero inferior que es articular, que se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Me voy al borde postero superior.
este borde. Este borde presenta esta parte gruesa, robusta, que la llaman apófisis frontal del hueso cigomático. Apófisis frontal del hueso cigomático. Ya se estarán ubicando por qué le han puesto ese nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí viene la apófisis cigomática del hueso frontal. ¿Sí? Aquí. Entonces, a esta porción que se va a articular con la apófisis cigomática del frontal, le han puesto apófisis frontal del hueso cigomático. Y acá se va a insertar la fascia del músculo temporal. Ya tengo otro hueso donde se inserta la fascia del músculo temporal. La fascia del músculo temporal. Listo, entonces digo, el borde posterior superior es llamado apófisis frontal del hueso cigomático. Este borde es ascendente y se articula con la apófisis cigomática del frontal, por eso le han puesto este nombre. Y acá en este borde posterior superior se inserta la fascia del músculo temporal. Me voy al borde posterior inferior. Este borde posterior inferior presenta una superficie rugosa que yo la veo pintada aquí de rojo y es para el músculo macetero. Es un músculo masticador. Entonces, ese borde es para este músculo, miren, es este borde, y aquí está el músculo macetero. Listo, tengo entonces los cuatro bordes, el anterior superior orbitario, el anterior superior orbitario, el anterior inferior articular, el posterior superior, que se llama apófisis frontal del hueso cigomático, y el posterior inferior, que presenta superficie rugosa para el músculo macetero. Ángulos, con eso terminamos este huesito. Estos huesos no tienen detalle, son bien chiquititos, tendrán máximo exagerando 4 detalles o 5 tal vez, no es como los huesos del cráneo, ¿no es cierto? Los 14 que, perdón, los 8 que hemos llevado tienen muchísimo detalle. El ángulo superior es este. El ángulo superior es este. ¿Con quién se va a articular? Ya sabemos, con la apófisis frontal, con la apófisis cigomática del frontal. Ahí está. Entonces, el ángulo superior se articula con la apófisis cigomática del frontal. El ángulo anterior e inferior, estos dos ángulos, el ángulo anterior y el ángulo inferior, son articulares. Miren, aquí está el ángulo anterior y aquí está el ángulo inferior. Ah, son articulares. ¿Con quién se van a articular? Hemos dicho que esto se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Ah, entonces decimos el ángulo anterior y el ángulo inferior son articulares y se articulan con la apófisis cigomática del maxilar. Para los que se han olvidado cuál es la apófisis cigomática, yo he repetido 1000 veces. Ahí. Esta, ¿no ven? Esta es la apófisis cigomática del maxilar. Entonces, aquí va a venir el ángulo anterior y aquí va a venir el ángulo inferior. Aquí está. Entonces, con eso se va a articular. Listo. Ahí está. Ahora, el ángulo posterior, aquí va a venir la apófisis cigomática del temporal. Así. Entonces, decimos el ángulo posterior se articula con la apófisis cigomática del temporal. Entonces, miren, tiene 4 ángulos y los 4 ángulos se articulan con las apófisis cigomáticas de 3 huesos. El superior, apófisis cigomática del frontal. El anterior y el inferior con la apófisis cigomática del maxilar. Y el ángulo posterior con la apófisis cigomática del temporal. ¿Listo? Tengo descrito al hueso cigomático. He descrito puro huesos pares. Puro huesos pares. Maxilar, hueso par. Palatino, a ver, desde aquí. Maxilar, hueso par. Lagrimal, hueso par. Nasal, hueso par. Cigomático, hueso par. Palatino, hueso par. Cornete nasal inferior,
hueso par. Ahora voy a terminar con los impares. ¿Cuáles son? El vómer y mandíbula. ¿Ya? El vómer y la mandíbula. Este es el vómer. Aquí si lo quiero ver es este que lo voy a marcar de lila. Este es el hueso vómer. Ahí está. Ahora, este huesito también tiene forma rectangular. Miren, tiene forma, ahí está, de un rectángulo. ¿Cuántas caras tiene? 2 caras laterales que tienen surcos para vasos y nervios. No tienen detalle, pero sí sus bordes son articulares. ¿Cuántos bordes tiene? Aquí voy a detallar. ¿Qué borde va a ser este? Está mirando arriba, superior. Este, ¿qué borde va a ser? Inferior. Este, ¿qué borde va a ser? Anterior, que están las fosas nasales. Y este va a ser el borde posterior. Ah, entonces el vómer tiene 4 bordes, superior, inferior, anterior y posterior. Fácil de darnos cuenta ahora. Yo estoy viendo aquí, vamos a hablar del borde anterior primero. Estoy viendo aquí la crista Galli y estoy viendo la lámina perpendicular del etmoides, ese pentágono que hemos hablado, ese pentágono que tenía 5 bordes. Y yo estoy viendo aquí el borde posterior inferior. Ah, entonces digo, el borde anterior se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Ustedes ya saben, lámina perpendicular del etmoides tiene un borde posterior para la cresta esfenoidal y tiene un posterior inferior para el vómer. Ah, es este, el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, estoy viendo que el borde anterior se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Me voy al borde, si este era el anterior, este es el borde posterior. El borde posterior es libre. Libre. Este borde está formando el orificio posterior atrás de las fosas nasales, ese que se va a comunicar con la nasofaringe, porque la faringe es parte del aparato respiratorio. El aparato respiratorio empieza desde las fosas nasales, por donde ingresa el aire. Atrás se continúa con la faringe. Luego de la faringe viene la tráquea, y luego de la tráquea los bronquios, y luego los pulmones. Todo eso es el aparato respiratorio. Entonces, el aire que ingresa por las fosas nasales tiene que pasar de las fosas nasales a la faringe. Y este es el orificio posterior que le va a comunicar con la faringe, con la nasofaringe exactamente. Y a este orificio posterior le han puesto un nombre especial y se llaman coanas. Así como está escrito, coanas. Entonces, el borde posterior, que es libre, está formando parte de las coanas, ¿ya? De las coanas. No es articular, es libre. Me voy al borde inferior. Ah, este borde inferior, ¿dónde está alojado? En la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar. ¿Se acuerdan que el borde medial de la apófisis palatina, al articularse con el lado opuesto, formaban aquí una cresta llamada cresta nasal, que adelante formaba la espina nasal anterior? Ah, entonces el borde inferior se va a alojar, se va a articular con la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar. Estamos repasando lo que ya hemos avanzado. A ver, les voy a mostrar aquí. Otra vez. Aquí. Este es el borde medial de la pospalatina y les he mostrado aquí. Aquí está el borde medial y les he dicho que está formando esta cresta que se llama cresta nasal y adelante forma la espina nasal anterior. El borde inferior del vómer va a venir aquí, a esta cresta nasal. Listo, entonces ya sabemos que su borde inferior se va a articular o se va a corresponder con la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar. El último borde, el borde superior. ¿Qué hueso es este? A ver si se dan cuenta. ¿Qué hueso es ese que está sobre el El borde? esfenoide. El esfenoides, Belén. Muy bien, el esfenoides. El esfenoides, no sé si se acuerdan, un ratito vamos a hacer aquí. El esfenoides
¿Se acuerdan que el esfenoides en su cara inferior tenía una cresta llamada cresta esfenoidal inferior? Era esta. Aquí estaban los cornetes de Bertin y aquí la apófisis vaginal y aquí las apófisis pterigoides. Así. Los cornetes de Bertin, la apófisis vaginal y las apófisis pterigoides. Esta era la cara inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la cresta esfenoidal inferior se articulaba con el vómer, con sus alitas, así, y formaba un conducto? ¿Qué se llamaba este conducto que estaba entre el esfenoides y el vómer? Efenovomeriano. Meridiano. Muy bien. Aquí está, este es el borde superior. Miren, este. Aquí están las alas del vómer. En este borde están las alas del vómer. Estas alas del vómer que van a acoger, se van a articular con la cresta esfenoidal inferior, aquí de la cara inferior del cuerpo del esfenoides, y van a formar este conducto que está aquí, que se llama conducto esfenovomeriano. Listo, entonces digo, el borde superior tiene a las alas del vómer que se articulan con la cresta esfenoidal inferior para formar el conducto esfenovomeriano. Estamos uniendo lo que ya hemos ido explicando desde los huesos del cráneo. Listo, eso es el vómer, no tiene nada más, es un hueso bien cortito, es un hueso chiquitito. Entonces, lo más importante del vómer habían sido sus bordes, ¿no? Su borde anterior que se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. El borde posterior que forma las coanas. El borde inferior que se articula con la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar y el borde superior que había tenido alas que se articulan, las alas del vómer, con la cresta esfenoidal inferior para formar el conducto esfenovomeriano. Esfenovomeriano. Listo, tengo al vómer. Voy a terminar con un huesito impar también. Este es un hueso impar, miren. Este hueso, aquí les quiero mostrar el vómer. Es un hueso impar, es uno solo, no es par. Está justo detrás de la lámina perpendicular del etmoides. Aquí está la lámina perpendicular del etmoides, está detrás. ¿Qué está haciendo? Ambas, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, están formando el tabique de las fosas nasales, esto, y van a dividir las fosas nasales en derecha y en izquierda. ¿Ya? En derecha y en izquierda. Entonces, ambos están formando el tabique, la pared medial de las fosas nasales. Listo, me voy al hueso, al último, que también es un hueso impar, ¿no? Es un hueso impar. Este huesito se llama mandibular, le llaman mandíbula, antes le llamaban maxilar inferior, le decían. Maxilar inferior, pero para nosotros ahora es mandíbula, ¿ya? Mandíbula. Para su estudio, este huesito tiene dos porciones. Voy a marcar con rojo esta porción anterior que se llama cuerpo, y estas dos porciones laterales, porque aquí estoy viendo dos, se llaman ramas, Entonces vamos a estudiar en los huesos, en la mandíbula un cuerpo y dos ramas. Miren, dos ramas. Cuerpo y ramas. Vamos a empezar por el cuerpo, ¿Qué forma tiene? Vamos a cambiar de imagen para mostrarles qué forma tiene. Aquí está. Otra imagen, no, ya no hay más. Aquí. El cuerpo es así. Tiene forma de una herradura. Está así. Miren. Tiene la forma de una herradura. En el cuerpo nosotros vamos a estudiar dos caras y dos bordes. Esta que está mirando adelante, esta que me estoy tocando, es la cara anterior. Y detrás está la cara posterior. Entonces vamos a suponer que esta es la cara anterior y aquí atrás la cara posterior. En la cara anterior, justo aquí, donde estoy marcando con mi dedo. En la cara anterior vamos a encontrar aquí en la línea media una sínfisis, justo aquí. La estoy marcando. Le vamos a poner número 1 y vamos a escribir aquí, estoy detallando el cuerpo y estoy detallando la cara anterior.
la cara anterior. 1. Sínfisis mandibular. Sínfisis mandibular, así se llama. Sínfisis mandibular. Sínfisis, unión en la línea media. Antes del nacimiento son dos mandíbulas, dos partes separadas, ¿ya? Pero ya para el nacimiento esas dos porciones se unen y forman un solo hueso, que es la mandíbula. Esta parte de la soldadura se llama sínfisis mandibular. Debajo van a encontrar esto, que cuando a veces caen también, se caen, golpean esto en el piso. Esta eminencia triangular, la voy a dibujar, esta eminencia triangular, que se llama protuberancia mentoniana. Protuberancia mentoniana. Protuberancia mentoniana. Listo. Ahora, aquí se va a insertar este músculo, ¿no? El músculo mentoniano. De la unión de la sínfisis y la protuberancia nace esta línea. Esta línea le vamos a poner número 3. Esa línea se llama línea oblicua. Línea oblicua. También los autores le dan un nombre, le dicen línea oblicua externa porque está aquí afuera. Cualquiera de los dos vale, línea oblicua o línea oblicua externa, cualquiera. Listo. Aquí en esta línea oblicua, ya sea externa o línea oblicua, se insertan tres músculos. Tres músculos importantes que van a bajar el ángulo de la boca, que van a bajar el labio inferior. Esto, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, el músculo depresor, puro músculo son, ya voy a abreviar mus y mus. Músculo quiere decir. El músculo depresor del labio inferior. Depresor del labio inferior. Entonces está viniendo este, que va a bajar el labio inferior. Depresor del labio inferior y se va a insertar aquí en esta línea oblicua. Aquí, el depresor del labio inferior. Aquí, el depresor del ángulo de la boca. El depresor del ángulo de la boca. De la boca. Entonces, aquí, a este músculo tiene forma triangular, es así, el músculo triangular. Le llaman también triangular de los labios, ¿ya? Pero el Rubier le dice, entre paréntesis, le dice triangular de los labios, pero se llama también depresor del ángulo de la boca. A esto llamamos ángulo de la boca o comisura labial, ¿ya? Entonces yo tengo aquí comisura labial, tengo aquí comisura palpebral, comisura labial, comisura palpebral, o se llama ángulo de la boca, el ángulo lateral derecho, el ángulo lateral izquierdo. Entonces este músculo está viniendo a bajar el ángulo de la boca, entonces le llaman depresor del ángulo de la boca. Uno más, platisma. Platisma. Ahí está, el platisma. Este músculo, estos dos que he mencionado, el depresor del labio inferior, el del ángulo de la boca, son músculos de los labios. Pero este músculo que acabo de escribir, que se llama platisma, de plata se van a acordar, platisma, es un músculo del cuello. Viene desde aquí, desde el cuello, y se inserta aquí en la línea oblicua y en el ángulo de la boca. Ah, entonces, ¿qué hace? Bajar el ángulo de la boca. Listo, entonces estos tres músculos se insertan aquí en la línea oblicua externa. Me falta un detalle más, hay 4. Aquí estoy viendo un agujero. 4, un agujero, un orificio. Ese agujero se llama agujero mentoniano. Agujero mentoniano. Le han puesto así, está cerca de la protuberancia mentoniana y por aquí van a pasar vasos y nervios del mismo nombre, o sea, mentonianos. También el nervio mentoniano es rama del nervio maxilar.
O sea, del trigémino, ¿ya? Del trigémino. Entonces, este es un nervio bien importante. En realidad es rama del nervio mandibular. Tenemos tres, ¿no? El trigémino, nervio oftálmico, maxilar, mandibular. Este nervio mentoniano es rama de este nervio mandibular y va a salir por aquí, por el agujero mentoniano y va a venir a inervar aquí a la piel del mentón, al músculo mentoniano y va a venir aquí a los incisivos y caninos inferiores. Entonces, miren, es importante este nervio mentoniano y está saliendo por este agujero llamado agujero mentoniano. Y el nervio mentoniano es rama del nervio mandibular. Listo. Entonces, yo acabo de detallar, voy a borrar lo que es rayado y voy a poner numeritos solamente para hacer un recordatorio. Tengo la cara anterior del cuerpo, solo he detallado el cuerpo de la mandíbula. El cuerpo de la mandíbula. Y he detallado la cara anterior, que he encontrado la sínfisis mandibular. 2, la protuberancia o eminencia mentoniana. 3, la línea oblicua para los tres músculos. Y 4, el agujero mentoniano para vasos y nervios mentonianos. Estos eran los detalles de la cara anterior. Ahora vamos a hablar de la cara posterior. Entonces voy a cambiar la imagen. Aquí. Entonces tengo aquí la cara posterior. En esta cara posterior no se ve, pero yo voy a marcar. Vamos a encontrar en la cara posterior, miren, aquí sí se ve, 4 espinitas. Le voy a poner número 1. Ah, estoy detallando ahora la cara posterior. Sigo con el cuerpo. Sigo con el cuerpo. Y vamos a hablar de la cara posterior del cuerpo. 1, vamos a encontrar 4 espinitas que se llaman espinas mentonianas. Espinas mentonianas. Se llaman así o les llaman también apófisis Jenny. Tiene el nombre de la bella genio, ¿no? Se llamaba Jenny. Apófisis Jenny. Se escribe así. Jenny. Son 4. 2 superiores y 2 inferiores. Ahí está. 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores son para la inserción de los músculos genioideos y las inferiores para los genioglosos. Ah, entonces aquí las apófisis geni son para la inserción de 2 músculos superiores para los genioideos, inferiores para los genioglosos. Espérenme un momentito. Ya, atiéndame entonces. Hemos dicho 2 superiores y 2 inferiores, ¿no? ¿Alguien me está siguiendo con el libro? ¿O nadie? Sí, Ya, ¿está bien lo que he escrito, Maribel? Las superiores para los genioideos, las inferiores para los genioglosos, ¿o es al revés? al revés. Al revés. Genioglosos arriba y genioideos abajo. Listo. Ahora sí está bien, completo. Entonces decimos, tenemos en la cara posterior 4 espinas, 2 superiores, 2 inferiores. Las superiores, estas espinas mentonianas tienen el nombre también de apófisis geni. ¿Por qué? Porque ahí se insertan los músculos genioglosos en las superiores y genioideos en las inferiores. Listo, nada más. Ahora, a partir de estas apófisis geni, nace otra línea oblicua. Miren, otra línea oblicua. Le voy a poner número 2. Y esa línea oblicua
es interna, línea oblicua, pero está adentro. Ah, va a ser interna. Pero le han puesto un nombre porque ahí se inserta un músculo. Le han puesto miloioidea, línea miloioidea. ¿Por qué? Porque aquí se inserta el músculo miloioideo. El músculo miloioideo. Listo. Entonces tengo la línea oblicua interna o línea miloioidea donde se va a insertar el músculo miloioideo. ¿Listo? Ahora, sobre la línea y debajo de la línea voy a encontrar otros detalles. Tres. Voy a encontrar sobre la línea miloioidea aquí una fosita. 3. Esa fosita se llama, es chiquitita, se llama fosita sublingual. Fosita sublingual. ¿Por qué? Porque ahí se va a alojar, ¿se acuerdan en las fositas? Les dije, ¿es para glándula o es para músculo? Aquí se va a alojar, no se va a insertar. Se va a alojar una glándula que se llama glándula sublingual. Glándula sublingual. Listo, sublingual. Es esta glándula salival que tiene que secretar saliva para humedecer la cavidad bucal y la lengua para la masticación y la deglución, ¿no? Entonces tengo sobre la línea miloioidea la fosita sublingual para la glándula sublingual. Ahora, debajo de la línea, aquí hay otra fosa, pero grande. Ah, le vamos a poner fosa submandibular. ¿Por qué? Porque está aquí abajo en el borde inferior de la mandíbula. Entonces utilizamos para decir abajo el término sub o infra. Entonces yo le voy a poner fosa submandibular porque está ahí debajo de la mandíbula en el borde inferior. Submandibular, y también ahí se va a alojar una glándula salival que se va a llamar glándula submandibular. Tiene el mismo nombre de las fosas. Miren. Fosa sublingual fosita sublingual para la glándula sublingual, fosa submandibular para la glándula submandibular. Ah, entonces yo tengo dos glándulas salivales aquí en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. La glándula sublingual y la submandibular que tienen que secretar saliva para humedecer mi cavidad bucal y la lengua para que yo pueda masticar, pueda deglutir y también para que yo pueda hablar. Porque si ustedes alguna vez les ha pasado, tenían seca la boca porque se han deshidratado, de repente han corrido mucho o de repente han despertado con la boca seca, no se puede, la lengua se pega al paladar, no se puede ni hablar, ¿ya? No se puede hablar. Si no se puede hablar, no se podrá masticar, no se podrá deglutir. Entonces, estas dos glándulas son bien importantes aquí. ¿Por qué? Porque secretan saliva. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando ustedes querían hablar de manera rápida, han abierto la boca y de repente ha salido saliva así chisqueteando como un chisquetito delgadito, largo, ¿no? Entonces es porque estas glándulas están secretando saliva todo el tiempo. La glándula sublingual y la submandibular, ¿ya? Listo, ¿qué más me falta? 1 más 5. Aquí yo estoy viendo un surco que va desde el cuerpo hasta la rama. Ese surco se llama surco miloioideo. Igualito que la línea. ¿Por qué? Porque está acompañando a la línea miloioidea o línea oblicua. Le han puesto surco milo con H intermedia y oideo. ¿Para quién es? Para vasos y nervios del mismo nombre. Entonces, por aquí estará pasando la arteria miloioidea, la vena miloioidea, el nervio miloioideo. Listo, hasta aquí borro y repasamos. Entonces, decimos, tenemos en esta cara posterior 5 detalles. Las apófisis Jeni o espinas mentonianas, 2 superiores para los músculos genioglosos, 2 inferiores para los músculos genioideos. A partir de estas apófisis, nace una línea llamada línea oblicua interna o línea miloioidea para el músculo miloioideo. Sobre la línea miloioidea, la fosita sublingual para la glándula sublingual y debajo la línea miloioidea, la fosa submandibular para la glándula submandibular. Y voy a encontrar a la altura de la línea oblicua
un surco que se extiende hasta las ramas, llamado surco miloioideo, por donde pasan vasos y nervios miloioideos. Listo, he terminado con la cara posterior. Ahora vamos a hacer bordes. Y con eso termino cuerpo. Sigo con el cuerpo. Ahora voy a hacer, ya he hecho caras, cara anterior, cara posterior. Ahora voy a hacer bordes. Voy a empezar con el borde inferior para no cambiar de imagen. Borde inferior. Es este el borde inferior, ¿no es cierto? Y este es el borde superior. El borde inferior. El borde inferior tiene aquí dos fositas que no se ven en la imagen, pero que van a encontrar en los huesos. Estas dos fositas en el borde inferior y se llama fosita digástrica. 1, fosita digástrica. Ah, ya me estoy imaginando que en la fosita o se aloja glándula o se inserta músculo. En este caso hay inserción de un músculo digástrico, que es el vientre anterior del músculo digástrico. Vientre anterior del músculo digástrico. Ahora yo les voy a hacer recuerdo algo. Músculo digástrico. ¿Cuántas partes tiene un músculo digástrico? 3, 2 vientres y un tendón. Entonces así, miren. Vientre anterior, tendón y vientre posterior. Ah, este es un músculo digástrico. ¿Por qué? Porque tiene 3 porciones. Tiene un vientre anterior, tiene un vientre posterior y a los vientres les está uniendo un tendón intermedio. El vientre anterior se inserta justo aquí. Este es el borde inferior del cuerpo. Aquí está la fosita digástrica. Y aquí se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Y el vientre posterior viene hasta el temporal. En el temporal yo he encontrado un elemento anatómico donde se insertaba el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Qué era? A ver. Vamos a ir al temporal. Aquí. Aquí. Les voy a sacar la flechita aquí. ¿Qué se llamaba este elemento que estaba en la cara medial de la apófisis cigomática? ¿Qué se llamaba este elemento? ¿No es la apófisis mastoides? Esta es la apófisis mastoides. Y detrás de la apófisis mastoides había un surco. ¿Qué se llamaba ese surco o esa escotadura? Yuxamastoidea. Escotadura mastoidea. Escotadura mastoidea. Detrás está la eminencia yuxtamastoidea, aquí está la eminencia yuxtamastoidea y detrás está el surco de la arteria occipital. Eso hemos detallado. Hemos dicho, tenemos en la cara exocraneal de la porción mastoidea, la apófisis mastoides, donde se insertan 3 músculos, el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza y el músculo longísimo. Y hemos dicho, posterior a la apófisis mastoides está un surco profundo llamado escotadura mastoidea, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Detrás de ella está, aquí está el surco, detrás de ella está la eminencia yuxtamastoidea y detrás de la eminencia el surco de la arteria occipital. Ah, entonces miren cómo este músculo digástrico va desde aquí, desde la mandíbula hasta aquí atrás, hasta la apófisis mastoides. Entonces, vientre anterior se inserta en la fosita digástrica, aquí, del lado derecho y del lado izquierdo. Y el vientre posterior está aquí en la escotadura mastoidea del temporal. ¿Y qué les une a los dos vientres? Aquí yo voy a encontrar un tendón llamado tendón intermedio. Esto ya vamos a avanzar en músculos en la práctica ya a partir de las próximas clases, ¿no? Listo, entonces tengo a la fosita digástrica para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. No hay nada más en el borde inferior. Ahora dice algún libro también hay un surco para el nervio facial y le llaman surco facial. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la arteria facial. La arteria sube por aquí, por este surco. Estoy hablando de este borde y por aquí está subiendo la arteria facial, entonces le han puesto surco facial. Listo. Ahora sí, me voy al borde superior. El borde superior no tiene detalle. ¿Por qué? Porque el borde superior es alveolar.
que se alojan ahí? Las raíces de los alvéolos dentarios. Les he dicho que ya no son más dientes, ¿no ves? Se llaman alvéolos dentarios. Entonces ahí se van a alojar en estas cavidades alveolares del borde superior las raíces de los alvéolos dentarios. ¿De cuáles? De los incisivos, de los caninos, de los premolares y molares inferiores. Listo, he terminado con el cuerpo. Ahora sí he terminado el cuerpo. Ahora voy a terminar detallando ramas. Ramas. Aquí, ramas. Estas son las ramas. Desde aquí voy a detallar a las ramas. Ramas. Estas son las ramas. Esta es su cara lateral, adentro la cara medial. Yo voy a detallar la cara medial. Aquí está escrito. Cara interna, dice. A lo interno nosotros le llamamos medial. Entonces le voy a poner cara medial. Esta cara es la más importante, por favor. Por eso voy a empezar. Además tiene harto detalle. La cara medial presenta un orificio. Voy a empezar por el orificio. Este orificio que le vamos a dar número 1 se llama orificio del conducto mandibular. Orificio del conducto mandibular, así se llama. Por este orificio del conducto mandibular, sabemos que por un agujero, orificio, foramen, hiato que entra vasos y nervios. Va a entrar el nervio, voy a abreviar por favor, nervio, donde vean N con puntito, nervio, nervio alveolar inferior. Rama del nervio mandibular. Entonces, aquí está viniendo así el nervio mandibular y va a dar una rama que se llama nervio alveolar inferior y se va a introducir aquí al conducto mandibular. Va a entrar y va a venir aquí a inervar a molares y premolares inferiores ese nervio. Entonces, entra el nervio alveolar inferior o le llaman también dentario inferior porque está yendo a los dientes, le llaman nervio dentario inferior. Está yendo a los dientes inferiores, o alveolar inferior porque está yendo a los alvéolos dentarios inferiores. ¿A cuáles? Molares y premolares. Aquí está. Molares y premolares. Entonces, para eso es este orificio del conducto mandibular. Voy a borrar el orificio ya, un ratito. Ya. Entonces, yo le voy a poner solo 1 al orificio. Ahora, aquí en el orificio van a encontrar ustedes una espinita. Una espinita, ahí. Esta espinita tiene el mismo nombre, a ver si se acuerdan, el mismo nombre de la espina que separa al agujero rasgado en dos, porción medial y lateral. ¿Qué se llamaba esa espinita que divide al agujero rasgado en porción medial y lateral? ¿Língula? Língula. A esta también le llaman língula. Língula. Pero ahora será língula mandibular. Porque la otra era língula esfenoidal. La língula esfenoidal es un agujero así, sin forma. La língula del ala mayor del esfenoides que dividía el agujero rasgado en porción medial y lateral. La medial para la arteria carótida interna y la lateral para los nervios petrosos mayor y profundo. Eso hemos avanzado en agujero rasgado cuando el ala mayor del esfenoide se articula con el vértice y borde anterior de la porción petrotimpánica. Ahora, a esta le llaman língula porque también es una espinita. Pero ahora en este caso esta espinita no divide al agujero mandibular ni en porción ni anterior, ni posterior, ni medial, ni lateral. Esta espinita, que se llama língula mandibular, es para la inserción de un ligamento. Ahí se va a insertar el ligamento esfenomandibular. Esfenomandibular. Ese ligamento es de la articulación temporomandibular, de la ATM que hemos hablado el otro día. Entonces, ese ligamento va a venir del esfenoides, aquí, del esfenoides. El ligamento baja del esfenoides, justo aquí a la espinita, a la língula, para reforzar la articulación temporomandibular que la conocemos como ATM. Listo. Ya tengo 2 detalles. ¿Qué más tengo?
El libro describe delante del agujero la antilíngula, dice. 3. 3. La antilíngula. Delante del agujero. 3. La antilíngula. Pero saben que este elemento anatómico no hay en los huesos. No encontramos ninguna antilíngula. Sí hay la espinita, la língula mandibular. Ah, me he olvidado qué le dicen a la língula mandibular. En el libro de Rouvier, entre paréntesis, dice espina de, ¿cómo leen ustedes esto? Spix. Muy bien. Entonces, esta língula mandibular en el Rouvier, entre paréntesis, dice espina de Spix. Dice Spix, no dice spin. Todos le ponen spin. Es Spix, es X. Para el ligamento esfenomandibular. La antilíngula que está adelante, no, anti, quiere decir delante, no tiene función, no se inserta nada y además ni siquiera se la ve en los huesos. ¿Ya? Entonces, pero el libro dice, delante del orificio, la antilíngula, dice, pero no hay. ¿Ya? ¿Qué más está aquí? Ah, yo estoy viendo aquí una superficie rugosa, grande, que es la parte más importante de este hueso. Esta se llama superficie rugosa. Superficie rugosa. Esta superficie rugosa sirve para la inserción de un músculo masticador. ¿Cuáles eran los músculos masticadores? Eran 4. Este, el temporal, este, el macetero. ¿Y los otros 2 cuáles eran? 4 masticadores son temporal, macetero y el otro ¿cuál es? ¡Ah! No puedo creer. Son 2 que se insertan en las apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Cuál? Pterigoideo Si alguien está medial y más... el lateral y el Muy medial. bien, los pterigoideos, pues, los pterigoideos. El pterigoideo medial y el lateral. Esos son 4 músculos masticadores. Se tienen que acordar porque ya vamos a avanzar. 4 masticadores, temporal, macetero y los 2 pterigoideos, medial y lateral. Se supone que estoy detallando la cara medial de la rama de la mandíbula. Entonces, aquí en la superficie rugosa va a estar inserto o se va a insertar el músculo pterigoideo medial. Este músculo que hace que la mandíbula vaya de derecha a izquierda, miren así. Eso hace el pterigoideo medial. Los dos en realidad, el pterigoideo medial y lateral, hacen que la mandíbula produzca el movimiento de diducción. Ahora ya les estoy hablando qué es diducción. Diducción son los movimientos laterales que realiza la mandíbula. Entonces yo puedo llevar mi mandíbula, miren, al lado derecho, luego al lado izquierdo, ¿no? Puedo hacer ese movimiento. Gracias a los pterigoideos. Y este pterigoideo medial que se inserta en la fosa pterigoidea de las apófisis pterigoides viene aquí, así. Viene entonces de la fosa pterigoidea de las apófisis pterigoides a la superficie rugosa de la cara medial de la rama de la mandíbula para producir ese movimiento de diducción. Y por último, 5, aquí hay un surco, y ese surco es el surco miloioideo que ya lo he descrito en la cara anterior del cuerpo. Y les he dicho, viene del cuerpo a la rama, les he dicho. Ah, entonces tengo yo al surco miloioideo. Miloioideo. Para vasos y nervios miloioideos, miren aquí está, el surco miloioideo para vasos y nervios miloioideos. Entonces, borro esto y repito, y repaso. Tengo en la cara medial de la rama de la mandíbula el orificio del conducto mandibular para el nervio alveolar inferior o dentario inferior. Tengo la espina de Spix o língula mandibular donde se inserta el ligamento esfenomandibular. ¿Qué más tengo? Atrás o adelante, la antilíngula que les he dicho que no hay.
Detrás, la superficie rugosa para el músculo pterigoideo medial. Y aquí 5, el surco miloioideo para vasos y nervios miloioideos. Listo, con esto he terminado cara medial. Ahora voy a hacer cara lateral. Cara lateral. Ahora busco la imagen de la cara lateral. Esta es la imagen de la cara lateral. Dice que presenta crestas rugosas, así. Entonces, ponemos crestas rugosas. Esas crestas rugosas es para un músculo masticador. ¿Para cuál? Para el músculo, ya saben, abrevio músculo, macetero. Otro masticador para este. Entonces, esta es la cara lateral de la rama y aquí está el músculo macetero, que es un músculo masticador. ¿Listo? ¿Cuántos músculos masticadores ya tengo inserto aquí? 2. Ahorita acabo de hablar al pterigoideo medial aquí adentro y ahora el macetero. Ya tengo 2 masticadores insertos aquí. Con esto he terminado bordes. Caras. Ahora voy a terminar con bordes. Voy a hablar del borde superior. Mire, borde superior. Voy a hablar del borde inferior. Voy a hablar del borde anterior y del borde posterior. Voy a empezar con el que tiene detalle bien importante, que es el borde superior. Voy a empezar con el borde superior. ¿A qué se parece este borde? ¿De qué hueso? A ver si alguien se ha dado cuenta. Parece el borde superior de un hueso que ya he descrito, donde había apófisis y una escotadura. ¿Qué hueso tenía en su borde superior 2 apófisis y una escotadura? ¿El esfenoides? Maxilar. ¿Cuál es? ¿El pterigoide? ¿La apófisis pterigoide? No. ¿Otro? Apófisis cigomática. Los cornetes. No, No. El borde superior tenía 3 apófisis del cornete, nasal inferior 3, la apófisis lagrimal, la apófisis maxilar y la apófisis etmoidal. Entonces no es el cornete. ¿Cuál? el lagrimal. El lagrimal. El lagrimal solo tenía una apófisis que se llamaba gancho del hueso lagrimal y una cresta que se llamaba cresta lagrimal posterior. No es tampoco. Tampoco es el esfenoides. ¿Cuál es? Maxilar. Tampoco es el maxilar. El maxilar tiene 3 apófisis. Apófisis frontal, apófisis cigomática, apófisis palatina. Es un hueso que tiene... ¿Gómez con sus alas? ¿Cuál? ¿Gómez con las alas? No. Es un hueso que tiene en su borde superior 2 apófisis y una escotadura. No puedo creer que no se estén ubicando. Aquí está pues. El temporal. No, aquí en la imagen. ¿Qué hueso es? Palatino. El palatino. Les he dicho, en su borde superior de la lámina perpendicular hay 2 apófisis y una escotadura. Aquí está. La más grande, la apófisis orbitaria, la chiquitita, la esfenoidal, separadas por la escotadura palatina. Ahora, este borde superior de este hueso que estamos hablando es igualito, miren. Tiene 2 apófisis, una anterior, una posterior y una escotadura. Las apófisis ahora. Ahora voy a hacer borde superior, ya no cara lateral. Voy a detallar borde superior de la rama. Yo he detallado hace rato borde superior del cuerpo, borde inferior del cuerpo. En el borde inferior, la fosita digástrica. En el borde superior, solo las cavidades alveolares para las raíces de los alveolos. Ahora estoy detallando bordes de las ramas. Está escrito aquí ramas. ¿Qué borde? Superior. El borde superior tiene esta apófisis anterior grande, 1. Esta apófisis le han dado el nombre de apófisis coronoides. De corona se van a acordar, coronoides. ¿Saben? El libro describe tanto de esta apófisis. Dice, tiene la forma triangular, tiene 2 caras, cara lateral, cara medial. Tiene un borde anterior, tiene un borde posterior, tiene una base y un vértice. Todo eso detalla el libro. ¿Pero para qué detalla todo?
Si en toda la apófisis coronoides, aquí en todo, en su base, en su vértice, en su cara lateral, en la medial, en su borde anterior, en su borde posterior, en toda la apófisis, en toda la extensión, se va a insertar un músculo masticador bien bonito, grande, que tiene la forma de un abanico que se llama músculo temporal. Ahí está. Entonces, desde el parietal, desde el temporal, baja el músculo así en forma de abanico y se inserta aquí en toda la extensión de la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Listo? Entonces, tengo el borde superior con dos apófisis, una anterior grande, triangular, con dos caras, dos bordes, base y vértice, llamada apófisis coronoides, de corona, ¿se van a acordar? Donde se inserta el músculo temporal, que es un músculo masticador. Ya tengo 3 masticadores en este hueso. Aquí en la cara medial he dicho pterigoideo medial. Aquí en la cara lateral de la rama he dicho macetero. Ahora tengo aquí en la rama de la mandíbula, en la rama nomás estoy describiendo los músculos masticadores. En la cara medial de la rama, pterigoideo medial. En la apófisis coronoides, el músculo temporal. Y en la cara lateral de la rama, el músculo macetero. Ya tengo 3 músculos masticadores aquí en la rama que tienen la función de elevar y bajar la rama o función de deducción, lateralidad. Listo, tengo entonces la apófisis anterior que se llama coronoides para el músculo temporal. Ahora me voy a ir atrás. La apófisis posterior, esta otra grande, le vamos a poner número 2. Esa apófisis grande se llama apófisis condilar. Apófisis condilar. La mayoría de los autores y los médicos le conocen como cóndilo de la mandíbula. Cóndilo de la mandíbula. Cóndilo de la mandíbula. Ahora, yo les he dicho que en un hueso estaba una fosa llamada fosa mandibular, donde se aloja la apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular, la ATM. ¿En qué hueso he encontrado fosa mandibular para el cóndilo de la mandíbula? Temporal. En el temporal. Temporal. Muy bien. En el temporal, miren. Vamos a ir al temporal otra vez para recordar. Aquí está. Justo esto está saliendo de esta flecha. Esto es la fosa mandibular. Les he dicho, la cara exocraneal de la porción escamosa tiene una porción basilar donde está el tubérculo cigomático posterior, el tubérculo cigomático anterior, la fisura tímpano-escamosa que divide a la escama en 2 porciones, una articular donde está la fosa mandibular, donde se aloja el cóndilo de la mandíbula para formar la ATM, y la no articular que forma el hueso timpánico, y por último la superficie plana subtemporal. Eso hemos avanzado en porción escamosa. Ahora estamos viendo que esta fosa es para este cóndilo, para esta apófisis condilar de la mandíbula. Cualquiera de los dos sirve, apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula, que va a formar la ATM o articulación temporomandibular. Listo. Ahora, entre las dos, ya tengo a las dos apófisis. Entre las dos, aquí yo estoy viendo una escotadura. Ay, Dios, una escotadura. Esta escotadura, esta. ¿Qué le han puesto el nombre de escotadura mandibular? Escotadura mandibular. Mandibular. ¿Qué hace esta escotadura? ¿Para qué sirve? Por aquí pasan vasos y nervios maceterinos. Por aquí va a estar pasando la arteria maceterina, el nervio maceterino macetérico, la vena, ¿no ve? Entonces, por esta escotadura mandibular pasan vasos y nervios maceterinos. Listo. Me falta, hay algo en la apófisis condilar, pero que voy a ver de la otra cara.
Me estoy olvidando algo en la apófisis condilar. Voy a cambiar de imagen. Necesito la otra cara. Aquí. En esta apófisis condilar, yo ya he detallado. Esta apófisis condilar también el libro detalla. Tiene cabeza, dice. Tiene cuello. Ah, la apófisis condilar había tenido cabeza y había tenido cuello. Cabeza, cuello. Así como la apófisis coronoides tenía base, vértice, caras, bordes, la apófisis condilar tiene cabeza y cuello. Aquí en el cuello hay una fosita. Aquí en el cuello está esta fosita. Y a esa fosita le llaman fosita del músculo pterigoideo lateral. Fosita del músculo pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral. Ah, ya tengo aquí resuelto la inserción de los 4 músculos masticadores. ¿Por qué? Con este ya son 4 masticadores. Aquí en la apófisis coronoides hemos dicho temporal. Hemos dicho aquí en la superficie rugosa, pterigoideo medial. En la cara lateral de la rama hemos dicho macetero. Ah, ahora estoy viendo aquí en el cuello de la mandíbula la fosita del músculo pterigoideo lateral. Los 4 músculos masticadores están aquí. Los 4 músculos masticadores están aquí en la rama. Macetero en la cara lateral, temporal en la apófisis coronoides, en el cuello de la apófisis condilar, el músculo pterigoideo lateral, y en la cara medial de la rama, el pterigoideo medial. Listo, he terminado el borde superior. Este borde ya está. Apófisis coronoides, apófisis condilar, escotadura mandibular. Me voy al borde posterior. Este es el borde posterior. El borde posterior no tiene detalle, es grueso, es este borde. Y está en relación con esta glándula salival que se llama glándula parótida. 3 glándulas salivales de secreción mayor tenemos. La sublingual, la submandibular, que hemos detallado aquí, ¿no ven? Aquí. La sublingual, aquí. La submandibular, se ve, ¿no? La sublingual, la submandibular. Y ahora aquí en el borde posterior yo voy a encontrar aquí justo una glándula grande que se llama parótida. Es esta glándula que se inflama y nos da parotiditis. A ver, parotiditis, paperas, conocemos como paperas. Está justo detrás del borde posterior de la rama de la mandíbula. A este borde le han llamado también borde parotidio, por eso, por su relación con la glándula parótida. Listo, ya tengo 2 bordes, borde superior, borde posterior. Borde anterior es este. Borde anterior es ese borde. Ese borde anterior presenta 2 crestas, yo estoy viendo aquí. Una cresta anterior y atrás una cresta posterior. Una cresta posterior. Ah, entonces el borde anterior tiene 2 crestas, una anterior y otra posterior. La cresta anterior, ahora yo quiero que me digan ustedes, la cresta anterior, ¿con quién se está relacionando? ¿Qué se llamaba esta apófisis? Coronoides. Coronoides, Liliana, muy bien. Entonces, en el borde anterior de la rama, de la mandíbula, hay 2 crestas, una anterior y una posterior. La cresta anterior se está extendiendo y se está relacionando con la apófisis coronoides. Y en esta apófisis coronoides, ¿qué músculo se insertaba? El masticador Temporal. temporal. Temporal, ya he escuchado el maxilar ahí. El músculo temporal. Entonces, esta cresta anterior se va a llamar cresta temporal. ¿Por qué? Porque el músculo temporal va a bajar hasta aquí y se va a insertar así. Ah, entonces, el borde anterior de las ramas de la mandíbula había tenido en el borde anterior 2 crestas. Voy a escribir siempre. La cresta anterior o temporal. ¿Por qué? Porque ahí se inserta el músculo temporal. Ahorita les voy a aclarar algo. Y
La cresta posterior ahora es esta. Esta. La cresta posterior. Esa cresta posterior se llama buccinatriz. Voy a escribir otra vez, ya, bonito. Bueno, lo que pueda hacer. Bug, con doble C, buccinatriz. Buccinatriz. Entonces, la cresta posterior se llama buccinatriz. Buccinadora también le dicen, es esta. ¿Por qué? Porque aquí se inserta también un músculo del mismo nombre. Músculo buccinador. El músculo buccinador se inserta. Es este músculo, este. Miren lo que voy a hacer yo ahora con mi cavidad bucal. Luego soplo. ¿Qué está haciendo este músculo? Puede insuflar la cavidad bucal y luego soplar. A este músculo le han llamado el músculo del trompetista, del vientista, porque ¿qué hace uno que tiene que tocar la trompeta? Insufla la cavidad bucal, ¿no es cierto? Para soplar y emitir un sonido a través de la trompeta. O también, ¿qué hacemos para silbar? Uno quiere silbar, insufla la cavidad bucal y empieza a silbar, ¿no es cierto? Entonces es gracias a este músculo llamado buccinador que se va a insertar aquí en la cresta buccinatriz del borde anterior. Listo. Ahora les voy a decir algo del libro de Rouvier. En el libro de Rouvier está al revés las crestas. Están al revés las crestas. Dice aquí, a esta le llama cresta buccinatriz y a esta le llama cresta temporal. Este libro ha sido traducido, le ha escrito un médico en latín, pero ya no ha sido un médico el que le ha traducido al español. Entonces asumimos que ha habido un error, por eso está así, porque en todos los libros, me refiero a otros autores, Testi, Garner, Latarjet, Yokochi, está descrito así y es lógico. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí que se inserta el músculo temporal, entonces está la cresta anterior o temporal, y atrás, aquí, viene a insertarse el músculo buccinador a la altura de los 3 molares inferiores, aquí. Entonces esta tiene que ser pues la cresta buccinatriz, porque aquí se inserta el músculo buccinador, ¿ya? Entonces es de lógica nomás. Pero en el libro de Rouvier está al revés, la anterior es la buccinatriz y la posterior la temporal. Van a cambiar en su libro y van a poner con lapicito, van a modificar. Listo, el último borde. El borde inferior. Este borde inferior presenta un ángulo. Quiero borrar y no puedo. Presenta un ángulo. Este es el borde inferior, presenta este ángulo. Miren, este ángulo. Este ángulo que es el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula está aquí en el borde inferior. Está aquí en el borde inferior de la rama. Yo estoy hablando de la rama de la mandíbula, el ángulo. Aquí hay un punto craneométrico. Hemos hecho, ¿se acuerdan? En el parietal, en sus 4 ángulos, 4 puntos craneométricos. Bregma, terium, lambda, asterium. Aquí estoy encontrando otro punto craneométrico aquí en el ángulo de la mandíbula y se llama gonium. Lo voy a escribir. Gonium. 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 Así se escribe. Entonces, yo voy a encontrar aquí en el ángulo de la mandíbula un punto craneométrico que se llama gonium. Listo. Con esto hemos terminado huesos del cráneo y de la cara. Hemos terminado los 8 huesos del cráneo y los 14 de la cara. Ahora les voy a mostrar esto. ¿Qué hora es? Ya va a ser hora. Ya. Necesito avanzar esqueleto del cuello. Lo voy a hacer el lunes. Hasta aquí su microparcial el día lunes. Pero antes quiero preguntarles algo. ¿El día lunes tienen examen? No. De nada. Muy bien.
Entonces, como no hay examen, van a dar microparcial, porque si tuvieran algún examen, no puedo tomar microparcial. O van a estudiar para, supongamos que tienen examen de histo 1. Van a estudiar para su examen de histo o para su micro de anato, ¿no ven? No puedo tomar. Entonces, tienen que avisarme siempre que yo quiera tomar un microparcial, supongamos lunes, miércoles o viernes, y tienen examen, me dicen, tenemos examen, entonces no les voy a tomar micro, pero como el lunes no tienen, vamos a aprovechar de este fin de semana, puedan estudiar ustedes anatomía, los 8 huesos del cráneo, los 14 de la cara, más generalidades. Hemos llevado aparato de la locomoción, de la nutrición, hemos avanzado qué es locomoción, sus componentes, sus funciones, hemos avanzado qué es agujero, qué es surco, qué es tuberosidad, hemos visto todo eso. Entonces voy a quedar aquí. Hasta aquí hemos terminado todos los huesos del cráneo de la cara. Nos vemos el lunes. Ahora les voy a dar instrucciones. Su microparcial el lunes es en la plataforma. 8:15 va a estar su micro en la plataforma. Entran a la plataforma, no van a entrar al Zoom. Entran a la plataforma y va a durar 30 minutos su micro. Y nos va a restar 1 hora de avance. ¿No es cierto? Nos va a restar 1 hora de avance porque su hora de avance es 1:30. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Entran de 8:15, 8:15, de 8:15 a 8:45 a la plataforma, dan su micro y luego se conectan al Zoom. Ahora, si terminan más antes su micro, porque su micro solo tiene 15 preguntitas, porque vale 15 puntos, voy a hacer 15 preguntas. Si terminan rápido, entran directamente al Zoom. Yo les voy a estar esperando en el Zoom, ya, porque tengo que avanzar esqueleto del cuello y luego avanzo músculos. Entonces tengo que avanzar todavía, me falta. Entonces nos vemos el lunes en su micro y luego en la plataforma para avanzar esqueleto del cuello. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? No, doctora. Ya, No. esta clase se las voy a subir ahorita al YouTube y del YouTube a la plataforma para que tengan hasta aquí para repasar. Tenemos todo, tienen todo en la plataforma para que puedan repasar y tienen todavía sábado y domingo para repasar, ¿ya? Entonces nos vemos conmigo el día lunes, ¿ya? Que tengan un fin de semana, no bonito porque van a estudiar, ¿no? Entonces que tengan un fin de semana tranquilo para estudiar, ¿ya? Hasta luego entonces, hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, que les vaya bien.